Pues bienvenidos, bienvenidas a todos aquí a esta nueva edición de Intergif en IFEMA. Gracias por acompañarnos este ratito de la mañana para charlar sobre un asunto muy interesante. Y veo aquí entre el público, puede ser que algunos profesionales del interiorismo, de la arquitectura seguro también, empresarios que puedan estar interesados en esta conversación que voy a tener aquí con un par de amigos, con David, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora ellos se van a presentar. Yo os hago un poco la introducción de lo que vamos a hablar en esta, voy a decir, charla mesa redonda que vamos a tener, y para que entre todos podamos no solamente aprender y aprender con H intercalada, conocimientos sobre lo que significa la colaboración empresarial, sino también para que nos llevemos todos una capsulita sobre lo que significa realmente la colaboración interempresarial e interprofesional, que esta es la parte interesante. Ocurre en todos los sectores, lógicamente, pero bueno, como estamos en el escenario de Intergif y en una feria internacional tan importante como esta, donde los profesionales y las marcas de productos para el hábitat, para el interiorismo y la arquitectura es tan importante la colaboración, pues bueno, os vamos a no solamente a explicar, sino también a contar historias, experiencias, para que entre todos aprendamos hoy alguna cosita. ¿Sí? Bueno, David, Sergio, presentaros, yo os doy la oportunidad a vosotros. Sergio. Bueno, soy Sergio Sánchez, interiorista del estudio de CS Design, y bueno, presento. Yo soy David, que soy la otra media naranja de este proyecto, que iniciamos hace ya 12 años y que bueno, y que aquí seguimos juntos, o sea que no nos caemos tan mal al final. Bueno, ahí nos van a explicar primero el proyecto. Y antes de eso, el título de esta mesa se llama Sinergias en el interiorismo. Este es el título que le hemos dado. Nos parece muy interesante como base. Y la primera cuestión es, supongo que todo el mundo sabe lo que es una sinergia, ¿no? Sí, veo alguna cara que dice que sí, pero la mayoría no sé si lograríamos entre todos buscar una definición, ¿no? A ver, la sinergia en definitiva es una actitud, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Me gusta más llamar sinergia a actitud. ¿Actitud en qué? Actitud en colaborar. ¿Por qué existen las sinergias y por qué se colabora? Pues para unir precisamente, en el caso del mundo de la actividad económica, para unir a profesionales, también empresas, que detrás hay profesionales, para conseguir un objetivo común. Este sería un poco la definición de la sinergia igual colaboración. Y antes de introducirnos en el tema y empezarnos a hablar, yo me gustaría que, David, has dicho ya 12 años, ¿verdad?, vuestra organización. Explícanos un poquito el principio de todo y de qué se trata, porque hay seguro aquí algunas personas que están en el público que nos conocen, claro. Sí. Bueno, pues nosotros nos conocimos hace 12 años, por casualidad, casi. Y bueno, y buscábamos un poco, yo creo que el complemento, ¿no? Cuando tú trabajas con alguien tan codo con codo, buscas un complemento, ¿no? Lo que a ti te complemente, lo que a ti te falta, que es lo que al final la otra persona tiene. Él es arquitecto de interiores, yo soy interiorista, con lo cual, bueno, pues él manejaba mucho más el tema de obra, el tema de la reforma, lo complicado que es llevar un equipo de trabajo en una obra, una reforma, en un proyecto, y yo más el tema pues del interiorismo puro y duro. Y así empezamos, y bueno, y la verdad ahora ya pues algunas obras las hago yo, algunos interiorismos los hace él, nos hemos mezclado aquí de una manera que esto ya es un sin vivir, pero volvemos, o sea, empezamos desde una sinergia. O sea, la sinergia empieza desde nosotros mismos, de saber cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Y a partir de ahí buscas quién te complementa. En este caso, o en mi caso, fue Sergio. Y ya no solo en el equipo de trabajo, que somos los dos, más gente que tenemos con nosotros siempre a nuestro lado, sino que ese tipo de sinergia es la que te invita a
salir de tu zona de confort del estudio. O sea, el estudio mola mucho, estás en tu estudio tranquilamente, te viene el proyecto, intentar diseñar. Pero bueno, por suerte somos unos tíos inquietos y nos gusta meternos en todos los jaleos. O sea, el diseño no es solo un ordenador y ponerte a pensar y a ejecutar, sino que también el diseño también es visitar ferias, como pueda ser Intergif, visitar otro tipo de eventos de interiorismo, visitar obras, visitar festivales o ferias en Milán. Entonces, todo eso incluye el diseño. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos la historia en la cabeza de que queríamos ver el diseño de todos los lados. O sea, dentro de la palabra diseño, ¿qué es lo que envolvía todo? O sea, desde diseñar hasta participar en un evento, visitar un evento y luego intentar encima organizar un evento de diseño. Entonces, todo ese tipo de acciones necesitan de sinergias de un estudio de interiorismo con una empresa, de una empresa con un fabricante, de un fabricante con una firma. Entonces, en definitiva, somos un poco un rara avis dentro del sector, porque nos gusta meternos en todos los jaleos como en este de Intergif. Sí, bueno, ahora después nos explicaréis un poco el proyecto que tenemos aquí, que no deja de ser un proyecto de colaboración, evidentemente. Mirad lo que nos están explicando. Nos explica cada uno que, bueno, ellos son dos profesionales, como muchos de los que estáis aquí, dedicados a los servicios profesionales del diseño, ¿verdad? El diseño interior, en este caso. Yo que conozco a muchas parejas profesionales como vosotros, ¿quién es la mente y quién es el corazón? ¿Quién lleva la lógica y quién lleva la emoción en vuestro negocio? Joder, esa es cojonuda. Esa es difícil. Es que David es mi media naranja, entonces somos a medias, tío. Profesional. Sí, no, siempre. Pero hay uno de los dos que es el que lleve, por ejemplo, tú, Sergio, nos hablas de la importancia también, por supuesto, ¿no? de estar en aquellos puntos de encuentro donde están otros profesionales, donde están las empresas, donde están las tendencias, donde vas a ver lo que viene, ¿no? ¿Quién está más en esa parte? ¿Quién está más en la parte de diseño? ¿Quién está más en la parte de la ejecución, de la obra, la reforma? A ver, un proyecto, lo primero que hay que hacer es tener al cliente, fundamental. Pero bueno, luego, es verdad que en el proceso de ejecución suelo intervenir yo un poquito más a la hora de mediciones, planos, vemos estructura, distribuciones, siempre de acuerdo e informado, porque si no, tenemos un jaleo. Y a partir de ahí David entra un poquito más en la zona decorativa cuando estamos ejecutando un proyecto de diseño. Cuando estamos ejecutando un proyecto a lo mejor de organización de eventos, es casi la misma química. O sea, me refiero, ese contacto comercial y de trato con las firmas, las solemos hacer los dos, cada uno con los que tiene más confianza, más cariño o conoce un poquito más el sector, y luego igual a la hora de ejecución y terminación uno empieza ejecutando y el otro termina rematando. O sea, es como un partido. Vale, de esa origen, sinergia de dos profesionales que se unen para crear un estudio de interiorismo, surge después ese modelo de negocio que es el que ya hemos conocido esta mañana aquí en Intergif, que es ese espacio multimarca, donde me vais a contar cuántas en total ya, yo ya he perdido la cuenta, propuestas de interiorismo, producto, materiales, revestimiento, etcétera, etcétera. Tenéis aquí en Madrid, que es un espacio, un punto de encuentro, que se llama The Arc Showroom, que es de alguna manera el promotor, en colaboración también con la Marbella Design y también con Dios, con el Design Institute of Spain, que yo presido, perdón, no me he presentado antes, soy Juan Meyen del Design Institute of Spain. Y ese paso, ¿cuándo se produce? Es decir, ese origen de colaboración inicial entre vosotros, profesional, deriva después en crear un nuevo modelo, este sí muy colaborativo, justamente para crear esa chispa de que estamos hablando hoy aquí. Sí, la verdad es que bueno, todo empezó en 2019 cuando bueno, pues se nos cruzó un proyecto que era Marbella Design, y entonces bueno, queríamos hacer un proyecto pero necesitábamos a alguien que estuviera suficientemente loco para creer en nosotros, y lo encontramos en la figura de Alejandro Zaya, que le tenemos ahí sentado. Y entonces, bueno, él creyó en el proyecto, porque lógicamente el hacer un proyecto no es solamente imaginarlo, es financiarlo, es saber si lo llevas a la realidad. Es decir, hay que tener mucha fe en gente que no conoces de nada para decir, venga, me gusta tu proyecto y vamos a apostar por él.
A partir de ahí, que ya le engañamos a él, necesitábamos más cosas. ¿Qué otras cosas necesitábamos? Pues necesitábamos empresas que creyeran que ese proyecto en Marbella podía ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a los señores de Ascale, de Tau, que también ellos creyeron en esta locura que teníamos y decidieron apostar por nosotros. Y así poco a poco fuimos armando un poco, ¿no?, esas sinergias que hablábamos. Pues ellos a su mismo tiempo hablaban con otra empresa y les contaban el proyecto, o sea, prescribían el proyecto que nosotros les habíamos ofrecido, porque realmente cuando uno se entusiasma por un proyecto no hace falta que sea tuyo, el proyecto está ahí y lo que tienes que hacer es darle esa continuidad. Y de eso va un poco esta conversación, eso te lleva a que después de Marbella Design hicimos The Arc Showroom, que es un showroom que tenemos en la calle Quintana, donde profesionales de este sector, arquitectos interioristas, en conjunto con las firmas que tenemos, pues van a trabajar. Es un centro de trabajo muy relajado, nada demasiado correcto, donde te tomas un café, te tomas una cerveza, un poco de agua, hablas de todo un poquito, casi muchas veces de todo menos de trabajo, pero lo que buscas es un poco eso, buscas estar en contacto con la gente que te retroalimenta luego al final, ¿no? Y nada, y ya el proyecto de aquí de Intergif, ya os cuenta Sergio. Sí, bueno, en definitiva lo que deriva de este proyecto local en la ciudad de Madrid, yo creo que es la primera ocasión que The Art Showroom aparece en un evento comercial como es Intergif. Sí, es la primera vez. En un evento de comercial como este es la primera vez, primero porque tenemos una corta trayectoria, tenemos 3 años y bueno, hasta que se afianza el proyecto y todas esas empresas que colaboran entre ellas, porque tenemos fabricantes de todos los ámbitos del interiorismo. ¿En total cuántos, que se preguntaba antes? En The Art Showroom tenemos 23, si no me equivoco. 23 marcas. Y entonces que todas ellas se unen, que formen sinergias, que esas sinergias se lleven a cabo, porque todo no vale quedarse en un papel o en una intención. Y luego a partir de ahí, pues bueno, a raíz de ahí ya fue cuando se pusieron en contacto con Intergif con nosotros a través de Marbella Design para intentar potenciar el tema de Intergif, de intentar potenciarlo con la colaboración de empresas que unen fuerzas para que vaya dando un peldañito más. Fijaros que lo que nos habéis contado ahora y un poco la trayectoria por entrar en el contexto de esta charla de hoy. ¿Cómo empezasteis vosotros como profesionales individuales? ¿Cómo os asociasteis, en definitiva, para poder trabajar, buscar clientes, nuevos clientes y, evidentemente, multiplicar vuestras oportunidades de negocio? ¿Cómo después de esa primera fase llegáis o introducís un nuevo modelo de negocio, que es este espacio físico en la ciudad de Madrid donde 20 y tantas marcas hoy colaboran? Fijaros una cosa, es algo estratégico, ¿verdad? Forma parte de la estrategia de los negocios, la colaboración, ¿no? En definitiva es encontrar aliados que pueden ser profesionales, 2 o más, vosotros sois 2, pero sois media naranja, no sé si se puede partir más la naranja. Pero en definitiva de alguna manera es una acción estratégica, ¿no? También para las marcas que colaboran en los proyectos y en este caso en el proyecto de Al Showroom, ¿no? Y por ir un poquito ya para dar ejemplos, ¿cuál sería para vosotros el tipo de sinergia más común en el interiorismo? No desde vuestra experiencia ya que nos habéis contado y como que vosotros ya sois doctorados en la sinergia, en la colaboración, que habéis conseguido esto e incluso estar dentro de un espacio ferial o también participar en la feria de Marbella Design, etc. Pero desde vuestra posición ahora, ¿cuál creéis que es el más común? No tiene que ser el vuestro, pero ¿cuál consideráis que en el interiorismo, en la actividad profesional de interiorismo, cuál es el tipo de colaboración más común? Bueno, el tipo depende un poco, ¿no? Yo creo que no hay una tipología exacta. Lo que sí que todos parten o deben de partir del mismo punto, que es el respeto y el conocimiento. Cuando nosotros salimos al mercado pues para hacer nuestros proyectos, lógicamente tenemos que saber también cómo trabajar los materiales, cómo trabajar las texturas, cómo trabajar. Si no he trabajado nunca con un porcelánico, obviamente difícilmente voy a poder hacer un proyecto donde esté el porcelánico, ¿no? Entonces, quizás ese es el principio. Luego ya las sinergias se generan un poco porque el cliente objetivo es el mismo. Todas las firmas tienen el mismo cliente objetivo, que son los profesionales. Y ahí es donde entra la prescripción. Las empresas se han convertido hoy día en un prescriptor enorme.
Hace tiempo era el arquitecto o la constructora la que prescribía y ahora son las firmas las que prescriben el proyecto. Y lo prescriben muy bien, porque además prescriben, cuando están en un proyecto y estás hablando de iluminación, el mismo de iluminación sabe qué tipo de material es el que a él le gusta iluminar y con lo cual prescriben el proyecto ese tipo de material. Y eso es curioso que está pasando ahora, cada vez lo vemos más. Tú lo dices porque desde esta máxima que estás hablando, y es interesante lo que nos acabas de decir, de que antes el profesional era el prescriptor de las marcas y ahora son las marcas las que prescriben para que los profesionales hagáis proyectos o lleguéis a los proyectos, ¿no? Esa colaboración es B2P, es decir, es business, marca, tú, profesional. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Es así? Debe de serlo, debe de serlo. Y además, cualquier acción que tú emprendas que tenga que ver con eso, con sinergia, con colaborar, con tratar con ellos, debes hacerla con un respeto máximo, ¿vale? O sea, el win to win, o sea, si yo pretendo solamente ganar en mi proyecto, al final me estaré equivocando, porque un proyecto se lo puedo sacar a una firma, pero dos seguramente ya no. Entonces se trata un poco de que la firma vea que tú apuestas también por el producto y que cuando él te habla tú le escuchas. No se trata de decir, no, este es mi diseño, yo mi diseño quiero que sea de esta manera y bueno, y ya está. Y las peleas que tenemos con Eva Desahogar, por ejemplo, que es confeccionista y sabe de telas mucho más que cualquiera de los que estamos aquí seguramente, pues obviamente, ¿cómo le voy a decir yo a ella cómo quiero hacer una cortina con esta textura? Yo le podré decir cuál es la tendencia que quiero seguir, cuál es el estilo que quiero seguir y ella es la que me aconseja. Me dice, David, pues yo creo que podemos hacerlo de esta manera, de esta otra, y así funciona. Si yo estoy buscando para un proyecto una obra de arte, pues lógicamente le diré a Laura del Art Singular, que también está ahí al fondo, pues oye, ¿qué artista es la que mejor me va? ¿Qué colores me puedes sacar provecho en este proyecto, ¿no? Y yo creo que eso se trata de, esa es la sinergia que nosotros buscamos. David, pero estás diciendo algo muy interesante, porque incluso va más allá de la parte comercial, ¿no? O sea, sí. la colaboración me refiero. Es decir, ¿son ahora las empresas las que tenéis tercerizado vuestros departamentos técnicos para que os asesoren en los proyectos? En muchos casos sí, y yo creo que así debe ser, ¿no? Sobre todo porque para determinadas situaciones las propias empresas tienen sus departamentos técnicos y disculparme, pero los interioristas o arquitectos no podemos saber de todo. Entonces, si sabes de una cosa o eres experto en una cosa, no eres experto en otra, eso es inviable. Entonces, necesitas de esas empresas y de esos departamentos técnicos, tú le dices la idea, tu concepto, tengo esta imagen en mi cabeza, ¿cómo la podemos desarrollar? Y ellos mismos son los que te ofrecen ese servicio, que para ello no son solo una simple, entre comillas, fábrica, sino que hay detrás de esa fábrica hay un departamento de diseño y un departamento técnico que te puede echar es una herramienta más. Entonces, podemos definir varios beneficios a la hora de colaborar o crear sinergias entre profesionales del mundo del interiorismo, que no solamente es la parte comercial, claro. Esa parte técnica. Y la parte humana. La parte de lo que es el conocer a gente, conocer otras perspectivas. Como decía Sergio, no se puede saber de todo y nosotros tenemos las limitaciones más o menos que tenemos y que vamos subsanando según vamos haciendo proyectos. Pero lógicamente esa realidad, que es esa relación humana que tienes que tener con la firma, es súper importante. Nosotros en The Art Showroom tenemos acuerdos con 5 escuelas de diseño de aquí de Madrid y donde los estudiantes pues van a empaparse un poco del producto. ¿De cuál? Pues el que toque ese día pues toca carpintería, toca cristalería, no sé. Me imagino que uno cuando tiene un proyecto no sabe de cristales. No sé, tú tienes los cristales de tu casa, los de la ventana, la mampara del baño y dices, bueno, aquí se ha acabado el mundo de los cristales. No, el mundo de los cristales es súper amplio y ahí sí que hay profesionales que te pueden decir qué es lo mejor para tu proyecto. Pues mira, el cristal que te pega es este, yo te diría que mira, esto es la novedad que ha salido porque nosotros no podemos estar en todas las tendencias de todo. Si tendencias, hablar de tendencias es muy bonito, cuando hablas de paleta de colores, de gama cromática, pero ¿y el resto de tendencias? ¿Dónde se quedan? El resto de tendencias las tienen las firmas, que son las que proveen de esas tendencias año tras año. Con sus departamentos técnicos que desarrollan producto y son los que te crean ellos mismos la tendencia, o sea que debe ser así. Y luego, sobre todo, en el tema de la interacción entre empresas o entre un estudio y un fabricante, siendo un poco egoísta, si somos todos un poco egoístas, cuanto más gente conoces, cuanto mejor te llevas con la gente, más sinergias unen y más negocios salen.
O sea, esto, si yo voy de mala leche por la vida, ya te digo yo que terminaré debajo del puente Toledo. Pero si tú promueves ese movimiento, seguro que saldrá negocio, pero tanto para unos como para otros. He empezado la charla diciendo que la sinergia es una actitud, y tú ahora me lo acabas de definir. El factor humano, evidentemente, es súper importante. De hecho, es estratégico porque precisamente las alianzas entre empresas no es lo más común, pero es verdad que es lo que el 1 más 1 multiplica. Os he preguntado antes por cuál es el tipo más común, cuál es el menos común. De sinergias entre empresas. El que no conocemos. El que no conocemos. El que no conocemos. Buena respuesta. Pero ¿podría ser P2P, el profesional con otro profesional? Se desarrolla Sí. poco, hay poco tipo de conexión entre, porque igual siempre somos todos egoístas de una forma o de otra. Entonces hay mucha gente que todavía no termina de desarrollar, que un interiorista no es competencia de otro interiorista, es compañero. Y hay proyectos en los que uno tiene sus especialidades, no puede desarrollarlo. Oye, me encantaría colaborar con este compañero. No se suele dar habitualmente, pero... Eso es muy complicado. Pero es muy complicado porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros que llevamos 12 años, pues hemos pasado por los mismos baches que un matrimonio. O sea, tienes tus días buenos, tus días malos, tienes que saber respetar, tienes que saber cuando el cabezón te mira así de soslayo, que sabes que le tienes que dejar su espacio, y esto al final es conocer a la persona. Cuando tú trabajas con alguien que no conoces, o que le conoces solamente pues de este sector y tal, es muy difícil que te pongas de acuerdo en cómo hacerlo, en cómo gestionarlo, en cuáles son los timings que tú manejas, cuáles son los que maneja él, quién se hace más cargo del cliente. Eso cuando tienes una pareja de baile es más fácil, ¿no? Pero cuando no, pues lógicamente es más complicado. Muy difícil torcer el brazo, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Cuesta torcer el brazo. Joder. Y no solo en el trabajo. Bueno, muy bien. Os iba a preguntar por algún ejemplo de sinergia colaborativa, pero bueno, yo creo que nos habéis explicado. Hay una que sí que se suele dar, a menudo, que es el interiorista con el paisajista, porque esa es una sinergia que habitualmente no la tenemos muy en cuenta, pero cuando tienes un proyecto donde realmente tienes una zona de exteriores y es un mundo totalmente desconocido, es un mundo donde tú ya estás perdido, porque claro, de porcelánico podemos aprender, de textil podemos aprender, pero de plantas, de cómo van, de cada una en su zona, de en qué temporada la tienes que plantar, cómo tienes que generar un jardín. Entonces ahí sí que hay sinergias, que nosotros de hecho lo hacemos mucho, es generar esa sinergia con paisajistas, que a su vez son interioristas, pero ellos se dedican a la zona de exterior y nosotros a la zona de interior. Ahí sí que es un buen ejemplo de... O sea, me parece súper interesante este ejemplo. ¿Hay alguna otra actividad profesional que dentro del mundo del diseño? O sea, me iría un poquito más allá. Diseñadores gráficos para una cartelería, etcétera. ¿Puede existir? Sí. Sí, el diseño gráfico. O sea, el interiorista no tiene por qué no sabe de diseño gráfico. Entonces, para hacer cualquier naming de un local que te entra, cualquier tipo de merchandising, eso lo tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, asesores de arte. O sea, nosotros volvemos a tener una cabeza en la que tenemos una idea sobre todo visual, pero el mundo del arte es muy complicado y tienes que tener asesores que te puedan aconsejar tanto en precio, en estilo, en forma, con ellos. Son aspectos en los que el profesional no se tiene que meter en el ámbito de otro. De ahí surge esa colaboración, esa sinergia, esa amistad, ese cariño y ese negocio, que al fin y al cabo también es lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. Además, es quizá uno de los sectores de actividad económica que más líneas de colaboración, más abanicos en cuanto a sinergias se producen a la hora de desarrollar un negocio. Bueno, yo creo que nos habéis explicado muchas cosas, pero a mí me gustaría dar la palabra al público por si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechar, porque después estos señores están muy ocupados y es difícil encontrarlos en feria. Luego sí, o sea que si queréis aprovechar a alguien para hacer alguna preguntita. Tenemos micro por ahí, ¿verdad? ¿Sí? A ver si nos ayudan. ¿Alguien? Aprovechadlo, sobre todo vosotros que estáis aquí todavía en los primeros minutos de vuestra profesión. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, Gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a darles un aplauso y esperamos que
¿Sí? Les esperamos en la casa de Construida. Sí, eso, esperamos que allí, sin micrófono y sin historietas de estas, es mejor. Y os explicamos todo. Sí, podéis hacerlo persona a persona, los que queráis, y podéis preguntarles lo que queráis y, por supuesto, ver el espacio. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Súper.